Campo eléctrico, acá vamos a encontrar la explicación de que por qué cuerpos con cargas eléctricas se atraen o se repelen. ¿Sí? No te olvides que una carga eléctrica está definida por la diferencia entre electrones y protones que hay en una sustancia. Por ejemplo, si yo tengo este cuerpo cargado eléctricamente de signo positivo, quiere decir que tiene un defecto de electrones. Y si está cargado con signo negativo, quiere decir que tiene exceso de electrones. La carga de este cuerpo es positiva y la carga de este cuerpo es negativa. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale la cantidad de carga o cuánto vale la carga eléctrica de este cuerpo? ¿No? Entonces, para poder hallar la carga eléctrica de este cuerpo, vamos a utilizar la ley de la cuantización de la carga eléctrica. Todo cuerpo que tiene carga eléctrica, su valor de carga eléctrica es un múltiplo de la carga del electrón, de la carga elemental. No te olvides a cuánto equivale la carga elemental, que es igual a menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. ¿Sí? Ese es el valor de la carga elemental. ¿Ya, chicos? Recordemos también algo muy importante, mi querido alumno. Si nosotros, por ejemplo, analizamos el átomo, ¿sí? Acá tenemos lo que es el núcleo y alrededor del átomo están los electrones orbitando. Mejor dicho, alrededor del núcleo del átomo. Eso es la nube electrónica, ¿ya? Eso es la nube electrónica. Y en el núcleo están los protones y los neutrones. Y alrededor del núcleo, los electrones orbitando. ¿Ya? Ahí están los electrones. Esos electrones tienen un valor de carga eléctrica. Esos electrones que orbitan. Y ese valor de carga eléctrica es lo que te estoy mencionando acá. Menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Que esos electrones pueden salir fácilmente de la sustancia y pueden entrar también fácilmente al átomo o a la sustancia. Los electrones, porque están en la nube electrónica. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros vemos en la sustancia en general una diferencia entre electrones y protones, pues simplemente tiene carga eléctrica. Por solo esa diferencia. Ahora, la carga será positiva si es que tiene más protones que electrones. Y la carga será negativa si es que tiene más electrones que protones. Los protones están en el núcleo. Y los protones, denotado por una P, tienen carga positiva. ¿Sí, chicos? Entonces es muy importante entender eso. Bueno, y vuelvo a insistir, ¿cómo se halla la carga eléctrica que tiene una sustancia? Pues la carga eléctrica va a ser igual a más menos n multiplicado por la carga elemental. ¿Sí? Así se halla la carga eléctrica de un cuerpo. Esa es su fórmula. ¿Y n qué va a representar? La diferencia de electrones que hay de electrones y protones que hay en una sustancia. O también lo puedes interpretar a n como la cantidad de electrones ganados o perdidos en una sustancia. ¿Sí? Entonces n representa el número de electrones ganados o perdidos. Ganados o perdidos. Sí, y también, como te dije, puedes decir que es la diferencia entre electrones y protones. O número de electrones ganados o perdidos. Es lo mismo. ¿Ya, chicos? No te olvides que toda sustancia inicialmente está neutro. Toda sustancia. Entonces, ¿cómo es eso? Si nosotros tenemos un cuerpo y vemos que el cuerpo hay 3 protones y también hay 3 electrones, entonces en el cuerpo, mi querido alumno, no hay carga eléctrica porque no hay diferencia entre electrones y protones. Se dice que la carga eléctrica de este cuerpo es cero, o sea, el cuerpo es neutro. Esa es una sustancia neutra electrostáticamente. ¿Sí, mis queridos alumnos? Ya, ahora, ¿qué sucede cuando un cuerpo tiene carga positiva o carga negativa? O cuando un cuerpo en general tiene carga eléctrica. Si un cuerpo tiene carga eléctrica, mi querido alumno, alrededor de él se genera un campo. Y ese campo se va a llamar campo eléctrico. Todo cuerpo que tiene carga eléctrica, a su alrededor de él hay un campo. Y vuelvo a repetirte, ese campo, ¿cómo se llama? Campo eléctrico. Mira, quiero que veas esta carga positiva. Mira, ahí está esta carga positiva que estoy denotándola de color verde. Entonces, por el simple hecho de ser carga eléctrica, a su alrededor, ¿qué hay? Un campo eléctrico. Y lo que le está rodeando, todo esto que le está rodeando, mira, eso es el campo eléctrico, ¿no? Acá vamos a encontrar la explicación de que por qué dos cuerpos con cargas eléctricas se atraen o se repelen. Acá tenemos otro cuerpo con carga eléctrica, mira, ¿sí? Positiva también. Y por el simple hecho de tener carga eléctrica, sea positiva o negativa, a su alrededor genera campo eléctrico. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿qué es campo eléctrico?
El campo eléctrico es una región de espacio que rodean a las cargas eléctricas. Eso es el campo eléctrico. ¿Dónde va a haber interacciones eléctricas? ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, la interacción eléctrica que vemos entre estos dos cuerpos es la repulsión. Como son del mismo signo se repelen, no te olvides de ello. ¿Ah? Cuerpos cargados del mismo signo se repelen. Y si fuesen de signos diferentes, este cargado de signo positivo y el otro negativo, pues se atrae. La posición sería otra. ¿Te das cuenta? Entonces, la explicación de que por qué dos cuerpos con cargas eléctricas se atraen o repelen están en lo que se llama campo eléctrico. Entonces, esto de acá, mi querido alumno, es el campo eléctrico. ¿Sí? Ya, mira lo que dice acá. En el capítulo anterior estudiamos las fuerzas eléctricas que existen entre cargas, pero ¿cómo es posible la fuerza de atracción o repulsión? Ah, ahora entiendes por qué es posible. Porque los campos eléctricos interaccionan. ¿Ya, chicos? Es como los imanes. Los imanes, por ejemplo, cuando tú los acercas sin la necesidad del contacto, ya se están repeliendo o ya se están atrayendo. Entonces, quiere decir que hay un campo que permite eso. Y su campo de los imanes se llama campo magnético. De las cargas eléctricas se llama campo eléctrico. ¿No? Estas fuerzas surgen porque toda carga se le asocia un medio que le rodea denominado campo eléctrico. Mira, a toda carga se le asocia un medio. ¿Sí? Y ese medio, como te dije, se le llama campo eléctrico. El campo eléctrico es materia no sustancial, que se asocia a todo cuerpo electrizado, la cual transmite las interacciones eléctricas. Este campo eléctrico, como dices, es materia no sustancial. ¡Wow! O sea, simplemente tú no la puedes tocar, no la puedes ver, pero ahí está presente, existe el campo eléctrico. ¿Sí? Y como te dije, se asocia a todo cuerpo electrizado. O sea, por el simple hecho de que está cargado eléctricamente, el cuerpo o una sustancia está cargada eléctricamente, o un átomo está cargado eléctricamente, o un protón está cargado. Bueno, el protón sí está cargado eléctricamente. Por el simple hecho de eso ya tiene ya tiene campo eléctrico. Sí, mis queridos alumnos, entonces eso es campo eléctrico. En esencia, eso es campo eléctrico. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de la intensidad de campo eléctrico, o sea, ¿qué sucede? Nosotros queremos cuantificar el campo eléctrico, o sea, yo quiero saber qué ocurre con el campo eléctrico a una distancia determinada. Es obvio que la intensidad de campo eléctrico va a ser mucho menor que cuando está cerca. O sea, las cargas eléctricas cuando están cercas las cargas eléctricas experimentan una fuerza de repulsión elevadísima. Pero cuando tú las alejas poco a poco, esa fuerza de repulsión empieza a disminuir cuando tú las alejas. Es lo mismo que pasa con los imanes. Cuando tú acercas los imanes, la repulsión o la atracción, cuando están bien cerca los imanes, pues de la intensidad de atracción o repulsión, pues va a ser mayor cuando están cerca. Pero cuando están lejos, esa intensidad poco a poco disminuye. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces es muy importante entender esto de acá de intensidad de campo eléctrico. ¿No? Es una magnitud física vectorial que sirve para describir el campo eléctrico. Su valor se define como la fuerza resultante que actúa por cada unidad de carga eléctrica, sea positiva o negativa. ¿Ya? ¿Cómo se halla el campo eléctrico? Mira, así se halla el campo eléctrico. El campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. Acá se han equivocado, ¿no? Acá ha habido un pequeño error. Ya, así es. El campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica dividido entre la carga eléctrica. Así, mis queridos alumnos, F, mira, es fuerza eléctrica. Voy a poner acá. F, sí, uy, no quiere, ya, ahora sí. F es fuerza. ¿Ya? Como es una fuerza, su unidad de medida es Newton. Q, mi querido alumno, es carga eléctrica. Es la carga que está en el campo eléctrico. ¿Sí? ¿Ya? Esa es carga eléctrica. Entonces, la carga eléctrica, su unidad de medida es Coulomb. Y E es el campo eléctrico. Y su unidad de medida es Newton sobre Coulomb. O Newton por Coulomb. Bueno, también puedes llamarlo así. Newton por Coulomb. Bueno, Newton entre Coulomb. ¿Ya, chicos? Entonces, intensidad de campo eléctrico, vuelvo a repetirte, es una magnitud física vectorial. Sirve para describir el campo eléctrico. Su valor se define como la fuerza resultante que actúa por cada unidad de carga de prueba positiva en un punto del campo. Ahora, ¿cómo es eso, profesor, de carga de prueba positiva? Ya, mira. Acá vamos a anotar la explicación de esto del campo eléctrico. ¿Sí? Mira, imagínate que nosotros tenemos acá una carga positiva. Ahí está nuestra carga positiva. Carga eléctrica positiva. Entonces tú por el simple hecho de saber que este cuerpo tiene carga eléctrica, alrededor
hay un campo eléctrico. Todo lo que estoy describiendo acá, lo que está rodeando a la carga eléctrica, se llama campo eléctrico. Eso es un campo eléctrico, ¿sí? Todo lo que está rodeando a la carga eléctrica es campo eléctrico. En este campo eléctrico hay interacciones eléctricas, ¿sí? Entonces acá voy a poner, eso es el campo eléctrico, ¿sí? Ahora mira, este cuerpo, o mejor dicho, este campo eléctrico, dentro de él yo voy a poner una carga eléctrica. Acá tengo una carga eléctrica. Si bien pequeñísima, va a ser tan pequeña que su campo eléctrico no va a modificar el campo eléctrico de esta carga de acá. ¿Sí? Entonces, a esa carga le voy a poner carga positiva. ¿Sí? Le voy a poner de signo positivo. Es bien pequeño esa carga eléctrica. Ya, entonces, a esa carga positiva, que es bien pequeña y está dentro de un campo eléctrico, se le llama carga de prueba. Carga de prueba. ¿Ya, chicos? Así se le llama. Carga de prueba. Las cargas de prueba siempre son positivas, de dimensiones despreciables. No modifica el campo eléctrico de otra región de espacio que estamos analizando. Entonces, vuelvo a repetirte, se llama carga de prueba. ¿Sí? Y la carga de prueba me indica si existe un campo eléctrico en una región de espacio o no. Y si es que hay un campo eléctrico, quiere decir que hay una carga eléctrica que la está generando. Para eso me sirve la carga de prueba. Mira, acá está la carga de prueba y acá está la carga que genera el campo eléctrico. Sabemos que como la carga de prueba siempre es positiva la carga de prueba, ¿no? Y con esta carga de acá que es positiva, pues va a haber una repulsión. Signos iguales se repele. Entonces la fuerza actuaría en este sentido. Esta es la fuerza eléctrica, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto vale la intensidad de campo eléctrico que actúa sobre la carga de prueba? ¿Cuánto vale esa intensidad de campo eléctrico? Allá, entonces la intensidad de campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica generada sobre esa carga de prueba dividido entre la carga de prueba, que siempre es positiva. ¿Te das cuenta? De esa manera, mis queridos alumnos, hallamos la intensidad de campo eléctrico. Fuerza generada sobre esa carga de prueba dividido entre la carga de prueba. ¿Ya? Ahora, profesor, dice que la intensidad de campo eléctrico es una magnitud física vectorial. La pregunta es, ¿qué dirección tiene? Como es un vector, tiene dirección, ¿no? ¿Qué dirección tiene el campo eléctrico en este puntito? Va a tener la misma dirección que la fuerza eléctrica. La misma. Ahí están, mis queridos alumnos, el campo eléctrico. Y así se halla. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Ya? Entonces es muy importante entender eso. ¿Ya? Ahora miren, intensidad de campo eléctrico producido por una carga eléctrica. Acá han puesto larga eléctrica. No, se han equivocado, chicos. Acá es carga eléctrica, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por una carga eléctrica. Uy, mira, hasta yo también me estoy equivocando. Ya, mis queridos alumnos, entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Con el campo eléctrico, chicos. Eso es lo que sucede. Y lo mismo, mira lo que sucede acá. Acá tenemos la carga puntual, vamos a llamarlo así, carga puntual, ¿sí? Y acá está, en este puntito se coloca la carga de prueba. En este puntito, sí o sí colocas una carga de prueba que siempre es positiva. Eso te va a permitir saber que hay un campo eléctrico y qué dirección toma la intensidad de campo eléctrico a una distancia determinada, ¿sí? Entonces, positivo, positivo, repulsión, acá está la fuerza eléctrica y el campo eléctrico toma la misma dirección. Entonces coincide con todo lo que te he dicho. Pero también cómo sería la intensidad de campo eléctrico a una distancia determinada donde está la carga de prueba. Vas a poder utilizar esta fórmula. Tú vas a decir que la intensidad de campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia al cuadrado. No te confundas con la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por el producto de cargas eléctricas. Y eso dividido entre la distancia al cuadrado. Eso es fuerza eléctrica. Sea de atracción o repulsión, esa es su fórmula, ¿sí? Esto es campo eléctrico debido a la carga puntual. Entonces el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga puntual, esta carga eléctrica que te la van a dar, dividido entre la distancia al cuadrado, o sea, la distancia hasta el punto donde tú quieres hallar la intensidad de campo eléctrico. ¿Sí, chicos? Así se halla entonces la intensidad de campo eléctrico también. O sea, son dos fórmulas para hallar la intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico es igual a la fuerza generada sobre la carga de prueba dividido entre la carga de prueba. ¿Ya? Así, a una distancia determinada. Y también se halla así, mira. Constante de Coulomb por la carga que genera el campo eléctrico sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Entonces, K vale la constante de Coulomb. Y esa constante de Coulomb, ¿ya? ¿Cuánto vale?
Eso sí lo conoces. 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado por coulomb cuadrado. Esa es su unidad de medida. Pero el valor es 9 por 10 a la 9. Q es carga eléctrica y D es la distancia. ¿Ya? Muy importante esto de la distancia. ¿Por qué? Porque tiene que estar en metros, sí o sí. Ya. Ok, mis queridos alumnos, eso es lo que sucede entonces con la intensidad de campo eléctrico producido por una carga eléctrica. Ya, esas son las dos fórmulas que estamos anotando. Ahora hablemos de las líneas de fuerza. Ya, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo quiero saber pues cómo se comporta el campo eléctrico. O sea, este campo eléctrico ya sé que existe, ¿no? Existe el campo eléctrico. ¿Cómo podemos saber que existe? Por la interacción entre cargas eléctricas. Es obvio, ¿por qué la atracción y repulsión? Pero ¿cómo se comporta? Entonces, para poder saber el comportamiento que tiene este campo eléctrico, nosotros necesitamos idear, ¿no?, lo que se llama líneas de fuerza. Las líneas de fuerza, mi querido alumno, fueron ideadas por Michael Faraday, ¿sí? Estas líneas de fuerza. Y simplemente él las ideó para poder entender el comportamiento del campo eléctrico. Ojo que el campo eléctrico ya existe, pero yo quiero saber cómo se comporta ese campo eléctrico en una carga positiva, en una carga negativa, cuando hay una atracción, cuando hay una repulsión. Y Michael Faraday dio una explicación del campo eléctrico, pero entendiendo de que hay líneas de fuerza que me permiten saber el comportamiento del campo eléctrico. Miren lo que dice acá. Las líneas de fuerza representan geométricamente un campo eléctrico. Fueron ideadas por Michael Faraday. Convencionalmente, las líneas de fuerza, ahora empezamos con las características de estas líneas de fuerza. Las líneas de fuerza salen de cargas positivas y entran a cargas negativas. Mira lo que sucede. Acá tengo una carga positiva y sus líneas de Faraday salen. Eso fue lo que el primero dio como características. Y salen las líneas de fuerza. Y las líneas de fuerza entran en una carga negativa. Ya, esas son las primeras características que les estoy dando. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, líneas de fuerza de cargas positivas salen y entran en cargas negativas. Las líneas son continuas, o sea, una línea, no hay una separación de una línea, o sea, no existe esto. Mira, por ejemplo, acá tenemos la carga positiva. Yo sé que la carga positiva, ¿no?, genera líneas de fuerza, ahí está, pero no vas a decir esto, ¿no? La línea de fuerza acá se está generando, hay un espacio y después se sigue generando la línea de fuerza o sigue continuando, ¿no?, la línea de fuerza generada por la carga. Eso no existe. La línea de fuerza es continua, continua y hasta el infinito y más allá. Las líneas de fuerza son continuas, no se cortan entre sí, ¿ya? La intensidad de campo eléctrico en un punto se representa por un vector tangente a la línea de fuerza. Mira, por ejemplo, esta figurita está mal esta figurita. Mira, ¿cómo es lo correcto? Mira, date cuenta, ¿por qué te digo que está mal, no? Por las características de Faraday. Acá tenemos la carga positiva, él genera líneas de fuerza, ahí está, mira, así las está generando, en todas las direcciones. Y esta carga, pues, no tiene que ser positiva. ¿Por qué? ¿Por qué no, profesor? Porque está recibiendo líneas de fuerza. Es obvio que su carga no es positiva. Como te dije, su carga, ¿cómo tiene que ser? Negativa. Tiene que ser negativa. Entonces, de él positiva y del otro negativa. ¿Sí? Porque él tiene que recibir esas líneas. ¿Ya, chicos? Entonces, muy importante esa partecita que te estoy mencionando. Por favor, mi querido alumno A. ¿Ya? Ya, entonces, a esto, ¿sabes cómo se le llama? Se le llama dipolo eléctrico. Así se le llama. Mira. Y se le dice dipolo eléctrico por si acaso también si las cargas eléctricas de cada uno de estos cuerpos que se están analizando son iguales y de signos contrarios. Dipolo eléctrico. ¿Sí? Ya, y así actúa el campo eléctrico. Mira, así actúa el campo eléctrico en una atracción de cargas eléctricas. Como este es positivo y este es negativo, pues se atraen, ¿no es cierto? Y de esa manera actúa el campo eléctrico. Mira las líneas que me representan el actuar del campo eléctrico. Date cuenta lo que sucede. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que la intensidad de campo eléctrico, que se denota por una E, es una magnitud física vectorial. Porque eso ya hemos denotado. Mira, mira, mira. La intensidad es una magnitud vectorial, la intensidad de campo eléctrico. Describe el campo eléctrico vectorialmente, ¿no? Mejor dicho, geométricamente. Entonces, si nosotros cogemos una línea de fuerza, mira, ahí está la línea de fuerza, ideada por Michael Faraday, representa geométricamente el comportamiento del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, en este puntito que tú ves acá, yo quiero denotar la intensidad de campo eléctrico. Primero vas a dibujar un vector tangente a esa línea curva, tangente a la línea curva, ¿ya? Y este es el vector intensidad de campo eléctrico, pues, mi querido alumno. ¿Ya? Ese es su vector. Y tiene dirección tangente a la línea de Faraday o la línea de fuerza.
No te olvides de eso, por favor. ¿Ya? Muy importante. Bueno, ahora vamos a denotar lo que es un campo eléctrico homogéneo. O sea, ¿qué sucede? Mira, mira. Si tú tienes una carga eléctrica positiva, por ejemplo, puede ser negativa, no hay problema. Bueno, por ser positiva, tú sabes que genera líneas de campo. Y mira las líneas de campo o las líneas de fuerza que genera. Así, en todas las direcciones. En todas las direcciones. ¿Sí? Todas, en todas las direcciones, como te vuelvo a repetir. Así genera las líneas de fuerza. Esas son las líneas de Faraday. Ahora mira, date cuenta lo que sucede, mi querido alumno. Date cuenta. En una zona, las líneas de fuerza están más juntas. Y la pregunta es, ¿dónde están más juntas las líneas de fuerza? ¿Dónde? Pues están más juntas cuando están cerca de la carga eléctrica, en este caso. En esta zona, por ejemplo, están más juntas que en esta zona. Acá están bien separadas. Esta vamos a llamarle zona A y zona B, ¿no? Entonces, en esta zona A vamos a denotar un puntito, el punto X, y en esta zona B voy a denotar otro puntito, el punto Y. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la intensidad de campo eléctrico en el punto X es mayor que la intensidad de campo eléctrico en el punto Y. ¿Pero por qué es mayor? Porque mira las líneas. Las líneas en el lugar donde están más juntas, o también puedes llamarlo así, más densas, esas líneas están más juntas, ahí la intensidad de campo eléctrico es mayor que donde están más separadas. Muy importante entender eso. Entonces, esto es un campo magnético no uniforme, porque hay una variación de intensidad de campo magnético. Entonces, todo esto se le llama campo eléctrico. Campo eléctrico no uniforme, así se le llama, chicos, no uniforme. ¿Sí? Entonces es muy importante entender eso. Pero ¿qué sucede acá? Mira, ¿qué sucede acá? Voy a estudiar un campo eléctrico homogéneo. Ahora, ¿qué es homogéneo? Viene de igualdad, ¿no es cierto? ¿Ya? Un campo eléctrico cuya intensidad es igual en todos los puntos. Ahora, mira, ¿por qué también le digo campo eléctrico homogéneo? Porque las líneas, mira, quiero que veas estas líneas son las líneas de Faraday. Voy a poner una flechita. Son llamadas líneas de fuerza. Ya, esas líneas de fuerza no se separan mientras se prolongan. Date cuenta, mira, se prolongan desde este punto hasta acá, y desde este punto acá, y todas son paralelas. Me representan el comportamiento del campo eléctrico, es verdad, esas líneas, pero date cuenta lo que sucede. Todas son paralelas. A esto se le llama campo eléctrico homogéneo uniforme. Esto es un campo eléctrico uniforme. Porque todas las líneas como son paralelas. ¿Te das cuenta? Y como tú te das cuenta también, estas líneas nacen de una carga positiva y llegan a una carga negativa. Esto de acá, mis queridos alumnos, son plaquitas metálicas cargadas eléctricamente. Una de signo positivo y la otra de signo negativo. ¿Sí? Entonces acá carga positiva y acá carga negativa. ¿Sí? Y están separados una distancia, como tú te das cuenta. Ojo que esa distancia de separación entre las cargas eléctricas tiene que ser pequeña. La más pequeña posible. No tiene que haber contacto entre estas dos placas. La distancia tiene que ser pequeña y en el interior se está generando, mi querido alumno, un campo eléctrico homogéneo, uniforme. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿por qué es homogéneo? Porque en cualquier punto de este campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico va a ser la misma. Ahora, ¿cómo es eso? Mira, acá tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Son tres regiones diferentes. Entonces la intensidad en el campo A va a ser igual a la intensidad en el campo B y esto es igual a la intensidad de campo eléctrico en el punto C. ¿Se dan cuenta? Pero eso solo ocurre si las líneas son paralelos. Algo que no ocurre acá. Acá no ocurre eso. Las líneas no son paralelas, más bien se separan mientras se prolongan. Por eso hay una diferencia de intensidades de campo eléctrico. ¿Te das cuenta? Ya, mi querido alumno. Entonces, eso es el campo eléctrico uniforme, homogéneo. ¿Sí? Mira lo que dice acá, un campo eléctrico cuya intensidad es igual en todos los puntos del espacio se llama campo eléctrico homogéneo o uniforme. El campo eléctrico homogéneo se representa mediante líneas paralelas. Ahí está, mira, líneas paralelas. Eso es lo que sucede, mis queridos alumnos. Ahora vamos a analizar, mis queridos alumnos, la fuerza eléctrica en ese campo eléctrico homogéneo o uniforme. Vamos a analizar, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que sucede, mis queridos alumnos? ¿Ya? Ya, chicos.
Dice, cuando colocamos una carga dentro de un campo eléctrico uniforme, se observa lo siguiente. Si la carga que colocamos es positiva, mira, quiero que veas acá, esta carga eléctrica es positiva. Tú sabes que estas líneas de Faraday son paralelas. Ya, todas son las líneas paralelas, están espaciadas, mira, de la misma proporción. Las líneas están espaciadas así, igual. Ya, pero ¿qué sucede, mi querido alumno? Mira, escúchame por favor. Sucede que estas líneas nacen de cargas positivas, eso ya sabemos, y llegan a cargas negativas. Según las características de Faraday, las líneas nacen de cargas positivas y llegan a cargas negativas, ya, eso es obvio. Pero ¿qué sucede? Vamos a colocar una carga eléctrica dentro de este campo uniforme. Como esta carga es positiva y las líneas y acá esta zona de acá es positivo, tú sabes que positivo y positivo se repelen. Y como se repelen, se entiende que esta carga eléctrica empieza a moverse hacia la derecha. Y aparte de eso es atraído por esta carga negativa. Y se genera una fuerza eléctrica o actúa una fuerza eléctrica sobre esta carga eléctrica. Y obvio que también hay un campo eléctrico, ¿sí? Y yo te he dicho que el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico tiene la misma dirección que la fuerza eléctrica. Bueno, ¿cómo se halla esa fuerza eléctrica? Ese es el objetivo. La fuerza eléctrica es igual al campo eléctrico uniforme multiplicado por la carga que está dentro de ese campo eléctrico. Así se halla, mi querido alumno, la fuerza eléctrica. Ahora, ¿pero qué pasa si la carga es negativa? Tú sabes que las líneas de campo nacen de cargas positivas y llegan a cargas negativas. Tú sabes eso. Y como esta carga es negativa, por ejemplo, puede ser un electrón si quieres, ¿no? Porque el electrón es negativo. O sea, tú pones un electrón acá. Negativo, negativo, con esa parte que es negativa, pues se repelen. Y con esa parte que es positiva se traen. O sea, la fuerza eléctrica ahora actúa hacia la izquierda, ¿no? ¿Y cómo se halla esa fuerza eléctrica? De la misma manera. La fuerza eléctrica es igual al campo multiplicado por la carga eléctrica. ¿Sí? ¿Ya, mis queridos alumnos? Eso es lo que sucede entonces, mis queridos alumnos, con la intensidad de campo eléctrico. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Bueno, después de haber estudiado lo que es campo eléctrico, ¿ya? Vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Nos vamos al ejercicio número 2. ¿Qué me dice este problemita? Mira, préstame atención, por favor. Te dice, calcule el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto M, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Calcula el módulo de intensidad de campo eléctrico en el punto M si la carga eléctrica es igual a menos 32 por 10 a la menos 5 coulomb. O sea, esta carga es negativa. Y en este punto P, acá se han equivocado, aunque han puesto punto M, ¿no? Entonces ha habido un error ahí. ¿Ya? Entonces es punto P. Ya. A ver, ya está. Me dice, calcula la intensidad de campo eléctrico en el punto P. En este punto P lo que tú tienes que hacer es colocar una carga de prueba. Y tú sabes que la carga de prueba siempre es positiva y de dimensiones despreciables. ¿Y para qué me sirve? Para saber cómo actúa la intensidad de campo eléctrico en él. ¿Ya? Es obvio que alrededor hay un campo eléctrico. Esta carga puntual es negativa, con esta carga de prueba que es positiva. La carga de prueba siempre es positiva, entonces va a existir una fuerza eléctrica de atracción. Acá está la fuerza eléctrica de atracción, ¿no? Esa es la fuerza eléctrica de atracción, mi querido alumno. Pero me pide la intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico tiene la misma dirección que la fuerza eléctrica. O sea, en el punto P, esta es la intensidad de campo eléctrico. Esa intensidad de campo eléctrico es lo que nos está pidiendo. ¿Cuánto vale? Entonces, de acuerdo a los datos que tengo la carga puntual, es lo que me da el problema. Entonces, la intensidad de campo eléctrico va a ser igual a la constante de Coulomb multiplicado por la carga puntual dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la intensidad de campo eléctrico es igual. ¿Cuánto vale la constante de Coulomb? Vale 9 por 10 a la 9. ¿Por cuánto vale la carga puntual? Vale menos 32 por 10 a la menos 5, así dice. Pero para mi fórmula, el signo solo me sirve para saber la dirección. Voy a reemplazar solo el valor, o sea, 32 por 10 elevado a la menos 5. Y eso dividido entre la distancia al cuadrado. Ojo que la distancia es 4 metros, pero como tiene que estar elevado al cuadrado sería 16. De esa manera, mis queridos alumnos, hallamos la intensidad de campo eléctrico. Acá simplifico, me quedaría 2, porque 32 entre 16 es 2. Y después multiplicas el 9 por 2, que sería 18. Por 10 a la 9 por 10 a la menos 5 es 10 a la cuarta. No te olvides, esa multiplicación de bases iguales, los exponentes se restan. Mejor lo saco con costadito, mira. 10 a la 9 por 10 a la menos 5. Es lo mismo que decir
que 10 elevado a 9 más menos 5. Multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Bueno, entenderás que acá te va a salir 10 elevado. Más por menos es menos, 9 menos 5, o sea, 4. 10 a la cuarta. Unidad de medida de la intensidad de campo eléctrico, Newton por Coulomb. Ya. Sencillo, 18 por 10 a la cuarta. Esa sería la respuesta en el problema número 2. ¿Sí? Miren lo que sucede en el problema número 3. Es lo mismo, mi querido alumno. Lo mismo, no hay diferencia. Determina el módulo de intensidad de campo eléctrico a 40 centímetros de una carga de 64 por 10 a la menos 3 Coulomb. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Pensar, imaginar, ¿no? Acá tenemos la carga puntual. Su carga es positiva y a una distancia, porque dice eso, a una distancia de 40 centímetros, entonces acá voy a poner 40 centímetros. ¿Cuánto vale la intensidad de campo eléctrico? ¿No? Entonces, en ese puntito que es a 40 centímetros de la carga puntual, voy a colocar una carga de prueba. Siempre es positiva. Con esta que es positiva, ahora así va a actuar la fuerza eléctrica. Pero si me piden la intensidad de campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico tiene la misma dirección que la fuerza eléctrica. Ahora, ¿cómo se halla la intensidad de campo eléctrico? Fórmula. Constante de Coulomb por la carga sobre distancia al cuadrado. Constante de Coulomb, ¿cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga? 64 por 10 a la menos 3. Ya, entonces vamos a poner acá 64 por 10 a la menos 3. Y eso dividido entre la distancia. Acá vas a tener mucho cuidado. 40 centímetros, mi querido alumno, lo tienes que transformar a metros. No puedes trabajar en centímetros, tiene que estar en metros. Ahora, ¿cómo transformas? Cuando tú quieres transformar de centímetros a metros, lo que tú tienes que hacer es dividir entre 100. Entonces tú a ese 40 lo vas a dividir entre 100, ¿no? Y lo vas a transformar automáticamente en metros. Tú simplificas esto, te queda 4 entre 10. Y 4 entre 10 es 0.4. 0.4 metros. Ya, entonces 40 centímetros equivale a 0.4 metros. Después de eso, tú lo vas a transformar. Date cuenta que tienes dos decimales, ¿no? Perdón, un decimal, ¿no? 0.4, o sea, un decimal. Tú vas a colocar el número entero, que en este caso es 4, y lo vas a multiplicar por una base 10 elevado a un exponente negativo. En este caso, el exponente negativo va a depender de la cantidad de decimales que tiene este número. Solo veo un decimal y tú vas a poner 4 por 10 a la menos 1. Metro. Con este valor tú vas a trabajar. ¿Sí? Con este valor que tú vas a encontrar. Entonces, 40 centímetros equivale a 4 por 10 a la menos 1 metro. Esa es la distancia. Y esa distancia tú lo elevas al cuadrado. Lo voy a copiar acá. Mira. 4 por 10 elevado a la menos 1. Y elevado al cuadrado. Así. Entonces, poco a poco trabajamos esto, chicos. La intensidad entonces de campo eléctrico va a ser igual a 9 por 64 y por 10 a la 9 y por 10 a la menos 3. Solo lo estoy arreglando para que te des cuenta cómo se va a operar. Y eso dividido entre 4 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Pero 4 se eleva al cuadrado, sería 16, y 10 a la menos 1 también se eleva al cuadrado, y eso sería 10 a la menos 2. ¿Ya? La intensidad de campo eléctrico sería igual. 64 entre 16, tú simplificas esto, te queda 4. Y 9 por 4 es 36. Por 10 a la 9 por 10 a la menos 3. No te olvides que se suman, sería 9 menos 3. Los exponentes. Y eso me quedaría 6. Y esto dividido entre 10 a la menos 2. Ya. Ahora mira. Saco una flechita acá. ¿Ya? Ya sabemos que el campo eléctrico va a ser igual a 36 por. ¿Qué sucede acá? Date cuenta que las bases 10 se están dividiendo. Entonces, en este caso, los exponentes se restan. Y te quedaría así, 10 elevado a la 6 menos 2. Así, mucho cuidado con esto. Entonces, la intensidad de campo eléctrico es igual a 36 por 10 elevado. Menos por menos es más. O sea, prácticamente te quedaría 6 más 2. O sea, en realidad era 36 por 10 a la octava. Unidad de medida, Newton por Coulomb. Esa es la unidad de medida del campo eléctrico. Sí, mis queridos alumnos, así se halla el campo eléctrico. Entonces, muy importante esto de la matemática. Muy importante. ¿Ya? Y esa sería nuestra respuesta, mis queridos alumnos. 36 por 10 a la 8. Pasamos al problema número 4, mis queridos alumnos. Miren, problema número 4. ¿Qué me dice, no? Calcula el módulo de la intensidad de campo eléctrico producido por una carga de 240 Coulomb en un punto situado a 6 metros.
Bueno, ya no es necesario estar dibujando. ¿Por qué no? Porque ya por la fórmula y los datos te das cuenta pues cómo vamos a hallar la intensidad de campo eléctrico. Ya sabes que la fórmula es esta, mira. La intensidad de campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia al cuadrado. Ya sabes. La dirección y sentido ya también más o menos la puedes entender. La intensidad de campo eléctrico es igual. La constante, ya sabes también que es 9 por 10 a la 9. La carga, ¿cuánto vale la carga? Ah, dice que es 240. Entonces voy a poner acá 240. Sobre la distancia, 6 metros. Está en metros felizmente. Entonces 6 y lo elevas al cuadrado, 36. ¿Ya te das cuenta, mi querido alumno? Y 9 y 36 lo puedes simplificar, ¿no? ¿Qué tienen? Cuarta. Novena, 1, novena, cuarta, mejor dicho, tiene novena. Y 244 también lo puedes simplificar. Cuarta 1, cuarta 60. ¿Te das cuenta, mi querido alumno? Y te va a quedar así. La intensidad de campo eléctrico es igual a 60 por 10 elevado a la 9. Unidad de medida, Newton por Coulomb. Pero este 60 tú lo puedes transformar porque no hay una alternativa expresado de esa manera. Y tú vas a decir que 60 es lo mismo que decir que 60 por 10 y por 10 elevado a la 9, Newton por Coulomb. Pero ahora multiplicas 10 por 10 a la 9. El exponente de este 10 es 1. Y tú sabes, multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. 1 más 9, 10. Ah, entonces sería 6 por 10 a la 10 Newton por Coulomb. Hemos arreglado para que esté en nuestra alternativa. ¿Te das cuenta? Eso pasa en el problema número 4. Pasamos al problema número 6, mis queridos alumnos. Mira lo que dice. Escucha. Calcule el módulo de la intensidad de campo eléctrico resultante en el punto M. ¿Dónde está el punto M? Acá está el punto M. En ese punto me está pidiendo la intensidad de campo eléctrico resultante. Vas a colocar la carga de prueba. Y tú sabes que eso siempre es positivo. Si la carga 1 es 6 por 10 a la menos 5 y la carga 2 menos 8. Ah, ya, la carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa. Menos 8 por 10 a la menos 5. ¿Cómo hallamos la intensidad de campo eléctrico? Mira, no es muy difícil, chicos. En la carga M hay una carga positiva. Eso ya se entiende. Positivo, positivo, repulsión. Ah, ya. Este es el campo eléctrico a razón de la carga 1. ¿Te das cuenta, no? Positivo, positivo se repele. El campo eléctrico toma la misma dirección. Mira, la carga 2 es negativa. La carga de prueba en el punto M es positiva. Positivo, negativo, atracción. Ah, ya, también actuaría así. Este es el campo eléctrico a razón de la carga 2. ¿Se dan cuenta, chicos? Así actúan los campos eléctricos a razón de las cargas eléctricas 1 y 2. Como estos dos campos eléctricos que estoy dibujando van en una misma dirección, para hallar el campo resultante, ¿sí? Para hallar ese campo resultante, o sea, el campo eléctrico en el punto M, tendrías que sumar los dos campos eléctricos. Campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. Y de esa manera ya es el campo eléctrico en el punto M. Ojo, solo lo sumo porque los dos vectores van en una misma dirección. Si van en sentidos contrarios, tendría que restar el mayor con el menor. Pero como yo veo que van en una misma dirección, pues lo sumo, no hay problema. Hallemos el campo eléctrico 1, constante por la carga 1 sobre distancia 1 al cuadrado. El campo eléctrico 1 es igual. ¿Cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga 1? Ah, la carga 1 vale 6 por 10 a la menos 5. 6 por 10 a la menos 5. Y eso dividido entre la distancia 1 al cuadrado. O sea, desde la carga 1 hasta el punto M, la distancia 1 vale 3, pero elevado al cuadrado es 9. Ah, mira lo que sucede. Chau, chau a 9. Entonces, el campo eléctrico 1 va a ser igual, el campo eléctrico 1 va a ser igual a 6, porque ahí no me queda de otra que colocar simplemente el 6. 10 a la 9 por 10 a la menos 5 es 10 a la cuarta. Newton por Coulomb. Ya tenemos el campo eléctrico 1. Ahora hallemos el campo eléctrico 2, ¿no? Hallemos ese campo eléctrico 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hallar el campo eléctrico 2? Así, campo eléctrico 2 es igual a la constante por la carga 2 sobre distancia 2 al cuadrado. Tú reemplazas, la constante es 9 por 10 a la 9. La carga 2 es 8 por 10 a la menos 5. Bueno, en realidad es menos 8, pero yo te he dicho que para la fórmula no me interesa el signo, solo quiero el valor. 8 por 10 elevado a la menos 5. Y eso dividido entre la distancia 2. La distancia del punto M a la carga 2 es 2 metros, pero elevado al cuadrado eso es 4. Así me quedaría. Entonces el campo eléctrico 2 sería igual a ¿cuánto? Cuarta 1, cuarta 2. 9 por 2, 18. 18 por 10 a la 9 por 10 a la menos 5, 10 a la cuarta. ¿Sí? Newton por Coulomb. Ya tenemos el campo eléctrico 2, ya tenemos el campo eléctrico 1, ya podemos reemplazar para hallar el campo eléctrico en el punto M. ¿Te das cuenta? Entonces el campo eléctrico en el punto M va a ser igual al campo eléctrico 1 que vale
6 por 10 a la cuarta, más el campo eléctrico 2 que vale 18 por 10 a la cuarta. Entonces el campo eléctrico en M sería 6 más 18, ¿no? Y eso sería ¿cuánto? 24 por 10 elevado a la cuarta. Newton por Coulomb. Esa es la unidad de medida del campo eléctrico. Y esa sería la respuesta. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces es muy importante entender este tipo de ejercicios. A ver, pasamos al problema número 7, mis queridos alumnos. Lo mismo, mis queridos alumnos A. Te dice calcule el módulo de la intensidad de campo eléctrico resultante en el punto A. Ah, ya. En el punto A coloco una carga de prueba. Me pide el módulo, ¿no? Si la carga 1 es negativa y vale menos 8 microcoulomb, esto es micro. No te olvides que micro representa 10 a la menos 6. ¿Ah? No te olvides de eso. Entonces la carga 1 es negativa y la carga 2 es positiva. Ah, miren, no me dan el valor de la carga eléctrica 2. Falta ese datito. Es probable que sea 1. Es probable. No, de repente puede ser 6, 4, no, pero con la carga 2 de repente nos va a salir un valor erróneo porque no nos dan exactamente el valor. Yo voy a suponer que es 1. Ya, pero entendiendo eso, mis queridos alumnos, ¿cómo se halla el campo eléctrico resultante en el punto A? Otra vez, en el punto A se coloca una carga de prueba que siempre es positiva. Con esta carga que es negativa, atracción. Ah, miren. Este es el campo eléctrico razón de la carga 1. Ahora, la carga 2 es positiva. Con la carga de prueba que está en el punto A, que es positiva, repulsión. Más se repelen. Entonces, este es el campo eléctrico a razón de la carga 2. ¿Te das cuenta? Ahora los campos eléctricos van en sentidos contrarios, entonces se tiene que restar, mi querido alumno. Entonces el campo eléctrico en el punto A es igual al campo eléctrico. Bueno, tengo que saber quién es el mayor y el menor para poder restar antes de hallar esto. ¿Sí? Entonces primero hallemos los campos eléctricos 1 y 2. Campo eléctrico 1 es igual, constante 9 por 10 a la 9. Carga 1, bueno, dice menos 8. Ya te he dicho que me interesa solo el valor, no el signo, para mi fórmula, que sería 8 por 10 a la menos 6. No te olvides que micro equivale a 10 a la menos 6. Entre la distancia al cuadrado. Entre el punto A y la carga 1, la distancia es 3. Mira, 2 más 1, 3. Y elevado al cuadrado sería 9. 3 al cuadrado es 9. Se va y te queda que el campo eléctrico 1 es igual a 8 por 10 a la 9 por 10 a la menos 6 es 10 elevado al cubo. Ya está, ya hallamos el campo eléctrico 1, mira qué fácil. De la misma manera hallamos el campo eléctrico 2, pero con mucho cuidado. Constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Carga 2, a ver, la carga 2 vale 1 microcoulomb. Bueno, esto puede cambiar, pero bueno, 1 microcoulomb. O sea, 1 por 10 elevado a la menos 6. Y eso dividido entre la distancia entre la carga 2 y el punto A, que sería 1 metro, y elevado al cuadrado sigue siendo 1, mi querido alumno. ¿Ya? Entonces el campo eléctrico 2 es igual a 9 por 1, que sería 9 por 10 a la 9 por 10 a la menos 6, es 10 al cubo. Unidad de medida, Newton por Coulomb. Ya tenemos el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. ¿Ya? Ojo que la distancia de separación es 1 y elevado al cuadrado sigue siendo 1, por eso acá coloco 1. Ahora, ya sabemos que tenemos que restar, ¿no es cierto? Tenemos que restar. Entonces, para hallar el campo eléctrico resultante en el punto A, esto es igual. En este caso, el mayor es 8 por 10 al cubo, o sea, el campo eléctrico 1. Él es el mayor. O sea, sería campo eléctrico 1 menos el campo eléctrico 2. Entonces, el campo eléctrico en A va a ser igual. Campo eléctrico 1, 8 por 10 al cubo, menos 9 por 10 al cubo, ¿no? 9 por 10 al cubo. Entonces, el campo eléctrico en A es igual. 8 menos 9, 1. 1 por 10 al cubo. O simplemente 10 al cubo, porque el 1 se sobreentiende. Newton por Coulomb. Y esa sería la respuesta, mis queridos alumnos. Ah, entonces sí estaba bien que la carga 2 tomemos como un microcoulomb. Por eso la respuesta es la A. Y eso pasa, mis queridos, en problema número 8. Pasamos al problema número 9. ¿Ya? Problema número 9, mis queridos alumnos. Escucha acá. ¿Qué dice? Calcula el módulo de la intensidad de campo eléctrico resultante en el punto A. Otra vez, en el punto A vas a colocar una carga de prueba, que siempre va a ser positiva. ¿Ya? Ahí está. Y vuelvo a repetir, esa carga de prueba es positiva. En el punto A. ¿Ya? Ahí está, positiva. Ahora, ¿qué ocurre? Ves las dos cargas eléctricas, la carga 1 y la carga 2. La carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa. Ahí está, están ordenados en este triángulo rectángulo. 37, 90, por si acaso acá va a ser 53 grados.
¿Y cómo vamos a hallar el campo resultante en el punto A? Lo mismo que estamos haciendo desde el inicio. Positivo, positivo se repelen. Este es el campo eléctrico a razón de la carga 1. Campo eléctrico 1. Positivo, negativo se traen. Este es el campo eléctrico a razón de la carga 2. Ahí está, campo eléctrico. Sí, chicos, vamos a poner campo eléctrico 2. Pero estos dos campos eléctricos forman un ángulo de 90 grados. Ya no es como antes. Antes, en los ejercicios que hemos resuelto, van en una misma dirección o son de direcciones contrarias. Mira, date cuenta. Van en una misma dirección o de sentidos contrarios. Ahí se sumaba o se restaba, pero acá están formando un ángulo de 90 grados. Cuando forman un ángulo de 90 grados, ¿sabes qué vas a aplicar? Pitágoras. Aplicas Pitágoras para poder resolver el problema. Cuando forman un ángulo de 90 grados. Lo que te piden es esto, mira. Acá formo una línea paralela al campo 1 y una línea paralela al campo 2. ¿Ya? Y lo que nos están pidiendo es esto de acá. Este vector que estoy dibujando es lo que nos están pidiendo, chicos. Uy, está medio choco, pero bueno, es lo que me pide. ¿Ya? A ver, espérate. Ya. Esto es lo que nos piden mis queridos alumnos. ¿Sí? El campo eléctrico, bueno, está medio choco, ¿no? Pero ya no importa. Este es el campo eléctrico que nos pide mis queridos alumnos. ¿Sí? Ya. Ese es el campo eléctrico. Este es el campo eléctrico en el punto A. Ya, ese es el campo eléctrico en el punto A. Ahora, ¿cómo lo hallamos? Con Pitágoras, como te he dicho. Tú vas a decir que el campo eléctrico en A es igual a la raíz cuadrática de el campo 1 al cuadrado más el campo 2 al cuadrado. Eso es una manera de resolver ese tipo de problemas, ¿ya? Si no es con Pitágoras, de repente son números muy conocidos y aplicas triángulos notables. Pero hallemos el campo eléctrico 1. El campo eléctrico 1 es igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9, por la carga eléctrica. La carga eléctrica 1, esa razón de ella, que sería 9 por 10 a la menos 8. Allá, 9 por 10 a la menos 8. Y eso dividido entre la distancia. Esto de acá, mi querido alumno, es la distancia 1. Pero ¿cuánto vale esa distancia 1, no? Mira, a 90 se lo pone 5, a 53 se lo pone 4 metros y a 37 se le pone 3 metros. Ah, ya, entonces la distancia 1 vale 3 metros. Mira, gracias al triángulo hemos hallado la distancia 1. Y esa distancia tiene que estar elevado al cuadrado, ¿no? Porque es constante de Coulomb por la carga eléctrica dividido entre la distancia al cuadrado. Pero como es 3 al cuadrado, 9. Se va a estos dos 9 porque es 9 entre 9. Y el campo eléctrico 1 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por 10 a la menos 8. Eso es 10. Sumas 9 menos 8 es 1. O sea, 10 a la 1, 10. O sea, me queda 9 por 10 a la 9 por 10 simplemente. 90 newton por Coulomb. Ese es el campo eléctrico 1. Ahora hallemos el campo eléctrico 2. El campo eléctrico 2, que sería esta de acá, constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por producto de cargas. Perdón, por la carga eléctrica. El campo eléctrico 2 sería de esta carga 2, que sería 16 por 10 a la menos 8. Entonces voy a poner acá 16 por 10 elevado a la menos 8. Y eso dividido entre la distancia. Y la distancia entre la carga 2 y el punto donde estamos analizando es 4 metros. Esto es la distancia 2. Y elevado al cuadrado sería 16. Bueno, te das cuenta que este 16 se va y te queda que es 9 por 10. Porque 10 a la 9 por 10 a la menos 8 es 10. 10 a la 1 y por eso me queda 9 por 10. Y 9 por 10 es 90. 90 newton por Coulomb. Ah, miren. Ya tenemos el campo eléctrico 1. Sí, el campo eléctrico 1 vale 90. Ya hemos sacado, mira, vale 90. Entonces voy a poner acá. Campo eléctrico 1 vale 90 newton por Coulomb. Y el campo eléctrico 2 también lo hemos hallado, también vale 90. Ah, ya, entonces el campo eléctrico 2, mira. Voy a poner acá. El campo eléctrico 2 es igual a 90 también, newton por Coulomb. El campo eléctrico 1 vale 90 y el campo eléctrico 2 también vale 90. Pero como forman 90 grados los dos vectores, ¿cómo sería el campo eléctrico resultante, no? Este campo eléctrico en A, que es el resultante. Pues como respuesta sería 90 raíz de 2 newton por Coulomb. Esa sería la respuesta para este problemita, mis queridos alumnos. ¿Ya? 90 raíz. Ahora, ¿por qué 90 raíz de 2? ¿No es necesario utilizar Pitágoras, profesor? No, pues ¿para qué? Este es un triángulo muy conocido de 45 donde sus catetos son iguales, no te olvides, ¿no?
Acá es 45 grados, 45 grados. Si acá vale constante, esto vale constante, la hipotenusa vale constante raíz de 2. Es muy conocido ese triángulo. Por eso acá, si acá es 90, la respuesta es 90 raíz de 2. Y eso pasa en el problema número 9, mis queridos alumnos. ¿Ya? Bueno, chicos, el último problemita y van a hacer su examen diario. ¿Ya? El problema número 10. Calcula el módulo de intensidad de campo eléctrico resultante en el punto M. Acá está el punto M. Ya sabes que ahí vas a colocar una carga de prueba. Y siempre es positiva esa carga de prueba. Ya sabes eso. Y me pide el campo eléctrico resultante en el punto M. Si la carga 1 es 3 por 10 a la 8. Acá está la carga 1, positiva. ¿Sí? No me dice otra cosa. Y la carga 2 también positiva. 5 por 10 a la menos 8. Bueno, como son positivos mis queridos alumnos, ¿sí? Mira, positivo, positivo, repulsión. Así actuaría el campo eléctrico. Así. Ese es el campo eléctrico a razón de la carga 1. Positivo, positivo, también repulsión. Así actuaría el campo eléctrico a razón de la carga 2. Campo eléctrico 1 y 2. Esto de que es un triángulo equilátero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son 60, 60. Falta completar acá. Sería 60 grados. Entonces, este lado es igual a este lado y es igual a este lado. Quiere decir que acá es 3 metros y acá es 3 metros. Ah, y eso me da a entender algo muy importante. Mira, hallemos el campo eléctrico 1. ¿Cómo se halla el campo eléctrico? Ya sabes, ya. Constante por carga sobre distancia al cuadrado. Campo eléctrico 1 es igual. ¿Cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga 1 en este caso? Esta sería la carga 1. 3 por 10 a la menos 8. Y eso dividido entre la distancia. Bueno, ya sabes que es 3 metros. Y elevado al cuadrado 9. Se va, se va. Campo eléctrico sería igual a 3 por 10 a la 9 por 10 a la menos 8. Eso es 10 a la 1. O sea, te quedaría 30 Newton por Coulomb. Ya está. Ese es el campo eléctrico 1. Y el campo eléctrico 2, ¿cómo le haríamos? De la misma manera, ¿no? Campo eléctrico 2 es igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9, por la carga 2, que sería 5 por 10 a la menos 8, acá 5 por 10 a la menos 8, y dividido entre la distancia, ¿no? Y la distancia de separación es 3 metros también, ¿no? Porque por algo es triángulo equilátero, ahí está, la distancia es 3, pero elevado al cuadrado 9, se va, se va. Campo eléctrico 2 sería 5 por 10 a la 9 por 10 a la menos 8 es 10, 10 a la 1, o sea, 50 Newton por Coulomb. Ya está, chicos. Entonces, campo eléctrico 1 nos está saliendo 30. Y campo eléctrico 2 nos está saliendo 50. Y el ángulo de separación entre estos dos vectores es 60 grados, ¿no? Porque ángulos opuestos por el vértice son iguales. Pero lo que nos está pidiendo es el campo eléctrico resultante. ¿Cómo vamos a hallar ese campo eléctrico resultante? Mira. Ahí está. Ahí está. Esto es lo que nos está pidiendo. Este es el campo resultante. Acá no vas a aplicar Pitágoras. Solo aplicas Pitágoras si están formando un ángulo de 90 grados. Aplicas Pitágoras y solo forman ello. Entonces, ¿qué vamos a aplicar acá, profesor? Si no va a ser Pitágoras. Acá vamos a aplicar la fórmula ley de cosenos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? O si no, mira. Acá, mi querido alumno, voy a dibujar un vector. ¿Sí? Y acá dibujo otro vector. Este es el vector, vamos a ponerle A. Y este es el vector B. Y el ángulo de separación entre estos dos vectores es 60 grados. ¿Sí? Si este vector A tiene como módulo, por ejemplo, 3K, y este vector B tiene como módulo 5K, entonces el vector resultante, que es el que se necesita, ¿sabes cuánto va a ser? 7K. Este es el vector resultante, ¿ya? Aplicamos eso. Esto viene de la ley de cosenos, sí, pero esto es una regla práctica de la ley de cosenos. Una de las reglas prácticas. La ley de cosenos te dice esto. El vector resultante es igual a la raíz cuadrática de el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble del primero por el segundo y por el coseno del ángulo de separación entre los vectores, ¿no? El ángulo de separación que es acá teta. Pero si vemos que acá es 60 grados, acá es 3K, 5K, la resultante vale 7K. En vez de estar haciendo la ley de cosenos, recuerdas esta regla práctica de ella, de la ley de cosenos, y resuelves el problemita. Y eso es lo que sucede acá, mis queridos alumnos. Mira, este vector vale 5 por 10, este vector vale 3 por 10. Es obvio que el vector resultante tiene que ser 7 por 10, pero eso solo funciona si el ángulo es 60 grados de separación entre ellos. Y efectivamente, el ángulo de separación es 60 grados.
Entonces, el vector resultante vale 70 Newton por coulomb. Ya está, se acabó el problemita. ¿Sí, chicos? Ya, hasta ahí, mis queridos alumnos, les voy a dejar su tarea. ¿Sí? Van a resolver, chicos, los problemitas de este tema. ¿Ya? Aunque faltan resolver más problemas todavía, pero de este tema, mis queridos alumnos, van a resolver del problema número 16 hasta el problema número... ¿Dónde está? 20... No, está ahí, ¿no? Sí, hasta el problema número 25, ¿ya? Desde el 17